un segundo tenés miles de proyectos y en otro segundo, chau, todos los proyectos ya no están y tenés que remar. Los sobrevivientes de la película son Diana Truco, Maxi Medina y Analía Crivelo. Son 3 jóvenes que viven con discapacidad adquirida como consecuencia de un siniestro vial. Fueron 3 accidentes distintos, pero que tuvieron como una lógica bastante parecida, porque en los 3 casos quedaron después con una discapacidad adquirida y por otro lado los conductores se dieron a la fuga. Y eso es algo que nos sorprendía mucho, o sea, cómo puede pasar en capital, cómo puede pasar en un pueblo muy chico y que de repente se dé esa impunidad o esa falta de cuidado del otro. Tener en cuenta que puede pasar en cualquier lado y nos puede pasar a todos. El disparador para el proyecto tuvo que ver con ver que la cantidad de gente que está involucrada en siniestros viales y las fatalidades también que se daban en relación a la temática, sentimos que no se correspondían con la relevancia o quizás con el interés que despertaba también esa temática o con el desarrollo que tiene la temática, y eso fue un poco el disparador para empezar a averiguar un poco y para empezar a indagar e investigar sobre la temática. Y creo que la decisión de codirigir el documental se fue dando orgánicamente. Lo empezamos charlando, al principio estábamos juntos en el guión, empezó como un cortometraje que fue creciendo a lo largo del proceso. Cuando empezamos a filmar y nos fuimos encontrando en el rodaje y después en la edición, lo estamos haciendo juntos y funciona y cada uno iba aportando su mirada y creo que se fue dando naturalmente. Los roles fueron compartidos en casi todos los aspectos de la dirección. Quizás llegó un momento en el que por ahí yo me dedicaba más a la fotografía y Elena se dedicaba quizás un poco más a estar pendiente de qué estaba pasando en el rodaje cuando estábamos en esa fase. Después quizás las entrevistas las lleva adelante uno, el montaje fue compartido y después en otro momento también como que se fue dividiendo en dos esa etapa también como para poder tener un feedback, y quizás Elena se ponía más a montar y yo iba y veía secuencias ya armadas. Y entonces fue como algo orgánico, a pesar de lo complejo y de la cantidad de roles que asumimos. El documental está estructurado en 3 historias de estos 3 protagonistas que se van entrelazando y que van contando a lo largo de la película el antes, el durante el accidente y cómo fue seguir adelante. Y las historias se van cruzando entre sí a lo largo de un día en la vida de cada uno. Cada parte del día va teniendo un sentido distinto en esa historia más larga de sus vidas. El acercamiento a los 3 protagonistas fue muy diverso porque fueron surgiendo de diferentes lugares. Ana surgió de un conocido mío que me pasó el contacto de una fundación. Ella vive con daño cerebral adquirido y ella estaba haciendo tratamiento en esa fundación en ese momento. La contactamos, se copó, le interesó mucho la idea de participar en el documental. Y después, por ejemplo, los otros 2 surgieron por otra persona que también los conocía, había estado trabajando con ellos. Finalmente fuimos hasta Córdoba a conocerlos. Tuvimos como un acercamiento muy lindo con ellos y que nos transmitieron mucho, entonces por eso también los elegimos. Son los 3 testimonios que quedaron. Hay muchísimos más testimonios que por ahí fuimos también investigando y demás. Hicimos un recorte por ellos, por también la forma en que se expresaban, por cómo contaban lo que les había pasado, por cómo transmitían toda su historia y por cómo podían llegar también. La película se filmó en Córdoba, en Santa Rosa Río Primero, que es un pueblo de más o menos 8.000, 9.000 habitantes, que es de donde viene Dai, en Río Cuarto, que es de donde es oriundo Maxi, y en Buenos Aires. En el camino fuimos filmando en Santa Fe, en el sur, Rosario. Parte de lo que nos interesaba también contar con la peli era que a los mal llamados accidentes suceden en todos lados. Entonces, por un lado está Buenos Aires, que es una gran ciudad, por otro lado está Río Cuarto, que es una ciudad muy grande, y por último está Santa Rosa Río Primero, que es un pueblo muy chico, y en los 3 casos pasa lo mismo. Lo más emocionante quizás vino para nosotros cuando pudimos finalmente mostrar la película a los protagonistas y tuvimos como su respuesta, que para nosotros fue muy linda porque creo que se sintieron identificados, se sintieron representados por la película que habíamos construido con ellos también, y eso para mí fue lo más emocionante en un punto, cuando después de todo el proceso teníamos una película, que fue algo que durante muchos momentos nos cuestionábamos si efectivamente íbamos a hacer un largometraje o no y demás, y cuando finalmente estuvo la película y pudimos mostrársela a los protagonistas, fue muy emocionante su respuesta y fue muy lindo que engancharan tanto con lo que habíamos construido también con ellos. El armado de la peli nos llevó más o menos desde la concepción de la idea hasta el estreno, unos 8 años. Empezó como un cortometraje que fue creciendo naturalmente a lo largo del proceso, cuando fuimos conociendo las historias y llevándolas adelante, conociéndonos con los protagonistas, se fueron generando relaciones como muy cercanas que nos permitieron conocerlos mucho más íntimamente y acercarnos a sus vidas, y eso fue ganando como una fuerza y una necesidad de ser contado muy grande. El proceso se fue alargando, pero para bien, y creciendo muchísimo. Y después, por otro lado, tuvimos la pandemia. En nuestro caso
sirvió mucho para poder seguir editando, para reencontrarnos con el material, verlo desde otro lugar, charlarlo, compartirlo. Mucho crecimiento también, de ver muchas películas nuevas, de crecer como realizadores y de poder reeditarlo desde ahí. Y creo que fue un proceso largo, pero que valió la pena porque hay mucho aprendizaje y crecimiento. Yo no sé si esta película sigue el modelo, sigue como una referencia de algún autor, de alguna autora. Siento que no, en ese sentido fue una película que se fue construyendo y que seguramente hay cosas de otras películas o de otros autores o autoras que nos gustan, pero en realidad no sé si se puede identificar algo así como autoral en ese sentido que tomemos de referencia para haber construido la película. Lo que nos gustaría transmitir con la película es, por un lado, que hasta desde los días más oscuros se puede salir adelante, que los protagonistas realmente son un ejemplo de vida y a nosotros mismos nos dio muchísima fuerza poder verlos y entender que pase lo que pase se puede seguir andando. Por otro lado, el otro día justo estaba con un amigo y me dice, ahora por tu culpa uso casco. Y para mí fue algo hermoso, realmente. Me decía, hace 5 años lo tengo y nunca lo usé y hoy lo estoy estrenando porque después de ver la película no puedo no hacerme cargo de esto. Así que creo que un poco transmitir estas historias y que lleguen y que entendamos que nos puede pasar a todos y que todos tenemos una responsabilidad, me parece que es algo de lo más importante que queremos transmitir con la película. Creo que las plataformas de streaming tendrían que ser un complemento a lo que es la sala. La sala para mí es una experiencia hermosa y de hecho muchas veces cuando estábamos por estrenar la película nos preguntamos si realmente valía la pena ir a sala o si realmente teníamos la capacidad de ir a sala con el esfuerzo que eso implica para una producción tan independiente. Pero cuando realmente llegamos a sala y vimos la respuesta del público y lo que se generó durante la proyección y demás, fue algo realmente muy lindo y creo que es inigualable eso en un punto. Entonces las plataformas son un lindo complemento, pero no hay que abandonar las salas para nada y de hecho estaría buenísimo que se promocione más la sala en todo sentido, que haya más salas y que las salas tengan un contenido más diverso también.